Y bueno, aquí estamos en el Santuario del Deporte. Esto es para ustedes, para toda la gente que es amante del deporte. Hoy estamos con el psicólogo profesional Edwin López, un psicólogo con más de 20 años de trayectoria. Actualmente es docente de la Universidad del Bosque y trabaja con Millonarios Fútbol Club. Así que, Edwin, muchas gracias por este espacio y gracias por estar aquí. Muchísimo gusto, Juan. Muchas gracias por la invitación. Ok, todas las personas que ven, sobre todo el fútbol, que es uno de los deportes reina, no solo aquí en Colombia, sino también en todo el mundo, se quedan solo con el trabajo que hacen los futbolistas de ir al gimnasio o de mantener una dieta con el nutricionista, pero de todo ese trabajo hay un trasfondo y es el que hace todo el cuerpo técnico y ahí tiene que ver mucho la psicología y por eso es una de las ramas más importantes en los cuerpos técnicos, no solo el fútbol, baloncesto, ciclismo, en fin, todos los deportes. Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo te diste cuenta de que la psicología era lo tuyo, que eso era lo que tú querías hacer para tu vida. Bueno, no sé, o sea, yo creo que cuando yo estaba terminando el colegio me llamaban mucho la atención las ciencias sociales, eh, pero pues también tenía como la intención de estar cerca de una ciencia de la salud, y creo que la psicología era la que mejor cumplía con esos dos elementos. Por eso me decidí por la psicología y me enamoré profundamente y disfruté. Ok. Y bueno, ya que hablaste de ciencias sociales, sí, la gente suele definir a toda la población, a los jugadores, por ejemplo, definen a Messi como un extraterrestre, al igual que a Cristiano Ronaldo o Mbappé. Pero tú, ¿cómo te definirías en una palabra? ¿Cómo defines a Edwin López en una palabra? No, un ser humano más, un humano con aciertos y con muchos errores, un ser humano que sufre y que a veces se amarga, pero que todos los días quiere hacer algo mejor por sí mismo y por su familia y por las personas que le rodean. Yo creo que no es una palabra, es un poco difícil, pero creo que la mejor palabra que me puede definir es eso, ser un ser humano. Y como nosotros seres humanos todos tenemos que avanzar, tratar de dar lo mejor de sí, y eso se explica mucho en el deporte. Los deportistas suelen dar lo mejor de sí, hasta el 150% o más en cada una de sus jornadas. Y tú has tenido mucha experiencia, has trabajado en el Comité Olímpico Colombiano, en Coldeportes, en el Instituto de Deportes de Cundinamarca. Y bueno, es una gran experiencia y podríamos seguir hablando de eso, pero quisiéramos enfatizar en una pregunta y es, ¿qué es lo más difícil de un psicólogo? ¿Del trabajo te refieres? Sí, ¿cuál es el mayor reto para un psicólogo en su trabajo? Pues Juan, qué te digo? O sea, son tantas las diferencias entre un caso y en el otro, que a veces uno siente que se queda sin herramientas para poder contribuir al objetivo que buscan las personas que lo consultan a uno. Yo creo que esa es como la principal preocupación que uno tiene. A veces sentir que el trabajo no es suficiente, bien sea porque no hay el tiempo, no hay la disponibilidad o no hay la disciplina por alguna de las partes para comprometerse con el trabajo psicológico. Eso creo que a veces lo frustra a uno y puede ser un poquito difícil. Yo pensaría que esos son como los dos temas más importantes. Y ahí tú me hablas muy bien de la dificultad, sobre todo, que es el tratar con todas las ramas sociales y tanto de la mente que tienen los deportistas. Entonces, aprovechando de que tienes una amplia trayectoria y actualmente te encuentras en un equipo profesional de fútbol, como lo es Millonarios, te quisiéramos preguntar cómo suelen responder ese tipo de futbolistas que actúan profesionalmente ante una situación difícil o de desventaja. No todos responden igual, ¿no? Bueno, o sea, igual todas las personas y los futbolistas siguen siendo personas,
antes que jugadores de fútbol, tienen diferentes formas de responder ante las dificultades, dependiendo de su historia de vida, dependiendo de las experiencias que han tenido, de los aprendizajes que hayan logrado, de los aciertos que han tenido enfrentando situaciones parecidas. Entonces no todos van a responder igual, pero pues digamos que si hay un común denominador generalmente en las personas, en los latinos, y es que solemos ser más emocionales que resolutivos, si existe esa palabra. Entonces a veces nos quedamos muy enfrascados en la emoción, en el malestar que nos produce la situación y perdemos mucho tiempo divagando y rumiando sobre la emoción más que en buscar la solución. Eso sí es como un común denominador de los latinos en general. Pero lo que te digo, todos somos tan diferentes que no te podría decir como que los futbolistas responden así. No, no hay una única forma. Sí, eso se muestra muy claro en el campo de juego, sobre todo con el perfil que tienen los deportistas. Algunos llegan a ser muy pasionales, en el caso, digamos, deportistas famosos como lo es Cristiano Ronaldo, como lo es un tal Peter Sagan en el ciclismo o un LeBron James en baloncesto. Y quisiéramos también entrar un poco en el tema de las generaciones, porque todos hablan de que una generación madura de deportistas suele tener más experiencia y puede manejar mucho mejor las situaciones, mientras que los jóvenes suelen ser, como ya lo dije, un poco más pasionales, tratan de como de entrar en el momento, tratan de cometer locuras que a veces resultan bien, pero que en otras puede perjudicarlos. Entonces quisiera que tocáramos un poco el tema de cómo tú ves que se pueden contrastar esas generaciones adulta y joven. O sea, cómo desde tu visión de psicólogo puedes ver el comportamiento de estas generaciones, cuál es más difícil de acompañar, esta tiene tales aspectos. ¿Cómo lo ves tú? O sea, sí hay unas diferencias marcadas entre los más expertos y los más novatos. Eso sí, definitivamente la experiencia, los aprendizajes, sí te dan cuenta de que los expertos tienen más herramientas para resolver ciertos problemas. Y no es solamente a nivel emocional o a nivel comportamental o a nivel relacional. Uno lo ve también en el campo de juego con las mismas acciones de juego. Los más maduros a veces no invierten tanta energía o tanto esfuerzo porque ya conocen muy de cerca el contexto de juego y son muy inteligentes para tomar decisiones. Los jóvenes recurren más a su potencia, a su vigor para resolver los problemas porque les falta esa experiencia, ¿cierto? Entonces uno ve esas grandes diferencias allí. Lo que sí está sucediendo en la actualidad es que sí hay unas diferencias generacionales que son muy marcadas, ¿cierto? Estas nuevas generaciones son generaciones que son mucho más cómodas en el sentido que les ha tocado vivir cosas un poco más suave que las generaciones anteriores. Entonces el colegio es mucho más accesible, acercarse a la información es mucho más accesible, gozan de más derechos y más privilegios que las generaciones anteriores. Y eso hace que se relacionen o que asuman el deporte y la vida en general, lo asuman de una manera un poco más, uno a veces lo ve como relajado, ¿cierto? Como aparentemente como si no les importaran mucho las cosas. Eso puede ser una visión muy de los adultos y que nosotros lo vemos muy desde afuera, pero realmente sí les interesa. Versus las generaciones anteriores, ¿cierto? Que tenían que guerrear un poco más, que no tenían tantos recursos tecnológicos, que no tenían tantas oportunidades, que el esfuerzo era mucho más valorado que hoy en día. Entonces, a veces encontramos grandes choques entre las generaciones precisamente por esas diferencias en el aprendizaje y diferencias en las vidas que les ha tocado. Y eso mismo hace que a los psicólogos y a las personas que trabajamos con los deportistas en general nos toque utilizar diferentes estrategias para acercarnos. Con los jóvenes habrá que entablar una relación mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más inmediata, porque así está diseñado su cerebro hoy en día, si lo pudiéramos llamar diseño. Y con los adultos o con los más expertos, pues nos toca acercarnos un poco más desde el respeto, desde el trabajo, desde el esfuerzo, ¿cierto? Yo pensaría que esas son las diferencias.
Sí, claro, y eso, muchos ejemplos, y es lo que se vive en todo el mundo, jóvenes talentos que no pueden y no cuentan con las posibilidades, sobre todo en una etapa que generalmente es joven, para acceder a una academia o a algún tipo de práctica de entrenamiento para potenciar las habilidades. Y eso es una de las falencias, por así decirlo, que tiene muchos países, que no ofrecen tantas oportunidades a los jóvenes, no solo hablando en el ámbito de deporte pasión, que es como yo personalmente domino el practicar por gusto, practicar porque te gusta ese deporte, sino también ya proyectarlo hacia algo más profesional, porque mucha gente se ve estigmatizada porque hay, usted va a ser futbolista o va a ser tal deporte solo para ganarse la plata fácil, o usted cree que eso usted algún día va a lograrlo, que va a llegar a ser como tal superestrella, y eso estigmatiza mucho. Y también que nos ofrecen muchas oportunidades en el caso profesional, como becas deportivas, que si otras naciones las usan. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿tú qué le dirías? Porque mucha gente nos está viendo, y dentro de esas hay niños jóvenes que son deportistas, no importa de qué disciplina. ¿Tú qué les dirías a esos jóvenes que no tienen oportunidades? Eh, bueno, si uno está pensando en una carrera deportiva, si uno está pensando que el deporte va a ser su carrera, lo primero que hay que entender y que hay que pensar es que es una carrera muy, muy exigente, es muy fuerte y en ocasiones injusta. Entonces yo lo que le diría a las personas que están tomando esa decisión, a los más jóvenes, es que se preparen para eso, para afrontar un mundo de mucha competencia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero también de mucha gratificación, de mucho agradecimiento, porque cuando tú ya comienzas a obtener los resultados deportivos o cuando comienzas a ver los cambios en tu forma de comportarte y en tu propio cuerpo, pues comienzas a ver que hay cosas muy bonitas y muy valiosas en la práctica de un deporte. Les diría que definitivamente en el deporte y en muchas otras áreas de la vida hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, hay que dar siempre un poquito de más, hay que ser muy cautelosos y resilientes porque van a haber muchas situaciones difíciles y en contra, así que frente a esas situaciones difíciles pues no hay que caerse, no hay que tumbarse, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, y que si no se consigue en la primera oportunidad pues hay que levantarse y volver a intentarlo y abrir y golpear tantas puertas como sea posible porque hay mucha gente compitiendo, hay mucha gente que quiere llegar a ese número uno, por lo tanto uno tiene que hacer o más o cosas más inteligentes para poder llegar a ser el número uno. Entonces es una carrera de mucha exigencia, pero es una carrera muy, muy bonita. Sí, exacto, y así. Y ahí empiezan a resaltar a aquellas personas que pues han hecho muchos sacrificios. Yo, por poner un ejemplo, tenemos a un tal Egan Bernal, que hace 2 años nadie lo conocía, era un corredor colombiano más que era visto como un escarabajo, que empezaba a mostrar buenas actuaciones, buenas sensaciones al lado de grandes, como lo es Nairo Quintana o como lo es Superman López, pero que ya todos lo conocen por ganar un Tour de France. Y es cuando tú llegas y dices, ya gané lo máximo, llegué al top de mi carrera, y ese es el error que muchos deportistas cometen y suelen cometer, que es creer que ya por haber llegado a tus expectativas no hay otras que puedas cumplir, no hay otros retos que tomar, otros caminos en los cuales entrar para llegar a descubrir cosas que uno antes no conocía. Y sobre todo ahí está el tema de la generación joven, que es la generación que suele buscar las cosas más fáciles, que en sí los medios saturan para hacer ver que esa es una vía fácil y que va a ser de mucha riqueza, y etcétera. Pero hay mucha gente, y sobre todo pasa en las carreras universitarias, que tenemos también mucha gente que nos ve en proceso universitario, que se ve estigmatizada porque muchos, sobre todo en comunicación social, por poner un ejemplo,
entran para ser periodistas deportivos, estar en el mundo del deporte. Y hay otras carreras como la tuya, Edwin, que es la psicología, que mucha gente la asocia con un colegio, un psicólogo en un colegio, un psicólogo empresarial para bajar el estrés a los directivos. Entonces, yo sé que muchos de nuestros oyentes en este momento pensarían en qué carrera puedes escoger. Entonces, desde tu profesión psicólogo, ¿tú qué ves que necesita una persona para ser un psicólogo? O sea, ¿qué aptitudes debe tener para ser un psicólogo? Yo creo que se sigue pareciendo a lo que te decía hace un rato, mucha disciplina, mucho amor, mucha pasión por lo que se hace, mucho respeto por el otro. El psicólogo no puede ser una persona que entre a juzgar a sus pacientes o a sus consultantes, y hay que desprenderse de muchos prejuicios para poder entender o comprender la situación por la que está pasando la persona que te consulta, para poderle tratar de brindar las mejores herramientas para que él salga avante. Pero si uno lo hace desde una posición del prejuicio, del juzgar al otro, no vamos a ayudar o no le vamos a brindar las herramientas a esa persona que realmente necesita, sino le vamos a brindar las que quiera que él tuviera. Realmente de eso no se trata, porque los psicólogos no somos jueces ni tampoco somos sabios, ¿no? También nos equivocamos. Por lo tanto, hay que pararse mucho desde allí, ser muy disciplinados con la actualización, con leer bastante los avances más recientes de la ciencia, de la psicología, estarse revisando continuamente uno mismo, hacer terapia con otros colegas, porque pues uno también se carga, y siempre tratar de dar lo mejor de uno con las personas con las que uno está haciendo la consulta. Sí, ok. También aquí que me acaba de llegar un mensaje con una pregunta de uno de los suscriptores, @juanpe0210. Te pregunta Edwin, yo estoy entrenando fútbol y lo entreno semanalmente, pero aspiro a ser profesional, y a veces siento que me sobrecargo un poco. ¿Eso tiene que ver algo con la mente o tiene que ver algo con mi forma de ser en la que me estoy sobrecargando? Eso es lo que preguntan. Ok, si es una carga mental, si es una sobrecarga, mental, pues sí, seguramente tiene que ver con cómo has aprendido a afrontar las situaciones difíciles, qué tanto te juzgas a ti mismo, cómo haces para resolver los problemas. Entonces, pues si te estás sintiendo cargado, pues sí es como importante reconocer eso. Ya lo estás reconociendo, eso está bueno. Lo siguiente es entonces hacer como una para y comenzar a revisar qué es lo que me está cargando. ¿Será necesario cambiar eso que me está cargando? ¿Será necesario cambiar la situación o será necesario que yo desarrolle nuevas estrategias y nuevas herramientas para poderlo afrontar? Pero la invitación, como lo mencionaba hace un rato, es a que sigas luchando, que sigas trabajando, y si te puedes asesorar de algún profesional, pues mucho mejor. Pero pues hay que seguir persistiendo, porque si estás cansado es porque estás haciendo algo que te gusta. Todos nos cansamos en algún momento, hay que recuperarse y seguir luchando. Listo, entonces vale, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tener la posibilidad de hablarnos un poco de ti, de toda tu carrera, una amplia carrera como profesional que tienes, gran profesional que también eres, así que te agradezco mucho el tiempo que le dedicaste aquí al Santuario del Deporte. Muchas gracias y nos estaremos hablando en otra ocasión. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y con muchísimo gusto. Un abrazo. Listo, muchas gracias.